terapéutico, pero no se hace terapia en una sesión de coaching. Simplemente un apoyo para que la persona vaya desenredándose un poco, marcando una meta y yendo por ella y venciendo pues, las limitaciones que le surgen. El proceso, como tal, se desarrolla en general, hay gente que no trabaja así, pero bueno, básicamente, según casi todas las escuelas, definiendo una meta o un objetivo. El proceso realmente empieza cuando tenemos un objetivo. ¿Qué pasa? Hay muchas personas que llegan a un proceso y no tienen este objetivo claro. O sea, saben que necesitan un cambio o que quieren alcanzar algo, pero no lo tienen muy bien definido, ¿no? Meta está puesto en mayúsculas porque lo utilizamos como un acrónimo. En general, el mundo del coaching es bastante pragmático y se habla de medible, específico, tangible y alcanzable. Si bien es una meta objetivo, es un objetivo que tenemos que poder tocar o sentir de alguna forma para que el proceso quede bien encauzado y podamos saber cuándo lo hemos alcanzado. ¿Qué pasa? Que esto en realidad no es suficiente, así que se le asocia al alcanzar esa meta una sensación de éxito. Eso sí es algo ya mucho más etéreo, pero va a ser fundamental para saber cuándo el proceso va terminando o termina. Y además es una definición personal de cada uno. ¿Qué pasa? Que a veces en este pequeño jaleo que podemos tener, las metas cambian, pero la sensación de éxito no. Entonces, a medida que desarrollamos puede que cambiemos un poco la meta, un poco, que estamos cambiando continuamente, es que algo estamos haciendo mal, por lo menos el profesional. Pero el éxito, la sensación de éxito que se quiere alcanzar, eso no va a cambiar. Y bueno, se da por terminado el proceso cuando se alcanza esa sensación de éxito, o al menos se siente uno encauzado a esa sensación, porque bien es cierto que hay metas en ocasiones en las que hay mucho tiempo por delante y el coaching suele ser un proceso bastante corto en cuanto a la ruptura de limitaciones, el verse uno hacia adentro y demás. Un poco enlazando con lo que puede ser el mundo empresarial, el mundo de la empresa, aunque no solo, digamos que se habla como de tres grandes pilares. Los grandes empresarios hablan de la pasión, la estrategia, bueno, grandes, la palabra es complicada, pero digamos los que han triunfado. Estrategia y una metodología como el conjunto de lo que nosotros preferimos llamar el saber sentir, el saber pensar y el saber hacer. Y cuando todo esto lo controlamos, las posibilidades de éxito que tenemos para alcanzar aquello que queremos, pues son enormes. Saber llegar a esto no es fácil. Y llegar una vez facilita, pero tampoco garantiza. Hasta aquí. Voy muy rápido. ¿Se me oye bien? Vale. Como os he dicho, el coaching es para mí, para mi forma de verlo, sobre todo es básicamente un proceso de cambio. Entonces vamos a ver varias cosas del proceso de cambio para ver si consigo explicarlo, porque yo cuando empecé en esto, mi madre me decía, ¿pero tú qué haces? Porque quería que estaba en una secta o algo así. Y yo se lo intentaba explicar y no lo conseguía. No. Decía, sí, pero en realidad pues yo apoyo a las personas a que cambien y tal. Sí, claro, pero eso es un amigo, ¿no? Eso lo hacemos todos, ¿no? Y no, a ver si esta vez consigo hacerlo mejor apoyándome un poquito en unas pocas ideas y a ver qué tal va. Digamos que lo que estamos acostumbrados a tener una acción y un resultado. Nosotros hacemos algo, y además eso es lo que somos capaces de ver en cualquier persona, lo que está haciendo, y de ahí un resultado. De ahí hay una valoración, que puede ser positiva o negativa. Nosotros vamos a hacer una valoración sobre si ese resultado nos satisface o no nos satisface. ¿Es adaptativo o no es adaptativo? ¿Es positivo o es negativo? No me gusta a mí hablar de negativo, pero cada uno utiliza el vocabulario que mejor le conviene. Entonces, en este proceso, lo habitual, de hecho nos pasa mucho, a pesar de que lo que sufrimos es lo contrario, es que el resultado nos gusta. ¿Qué pasa cuando nos gusta? Pues que lo repetimos.
cada vez que nos enfrentamos a una situación similar, volvemos a repetir la misma acción, volvemos a conseguir generalmente el mismo resultado. Y lo volvemos a repetir, y lo volvemos a repetir, y a partir de ahí, esto es lo que consideramos, lo que llamamos hábitos, generamos hábitos. No es ningún proceso nada tonto porque en determinados momentos representa un freno muy importante el hábito, y para nuestra vida es profundamente adaptativo el hábito. El 80%, se calcula que aproximadamente el 80% de lo que hacemos a lo largo del día constituye un hábito. Nadie va y se levanta de la cama y dice, que tengo que darme la vuelta, poner los pies, se levanta y dice, ahora primero el pie izquierdo, ahora voy al pie derecho. No, lo hacemos como un hábito. En ocasiones, el resultado que obtenemos es negativo. ¿Qué hacemos cuando el resultado es negativo? Bueno, hay quien sigue, ¿no? Por el hábito, porque a veces el medio cambia, pero en principio cambiamos la acción. Cambiamos la acción y volvemos a comprobar el resultado. ¿Qué pasa? Que a veces el resultado vuelve a ser negativo. Y volvemos a cambiar la acción y el resultado vuelve a ser negativo. Y nos bloqueamos. Y ahí no sabemos salir. Entonces tenemos dos puntos, sobre todo el inferior, a veces motivado por aquellas veces que nos ha salido bien, en el que no conseguimos salir, ya ha cambiado. Que decía Einstein, persona a estudiar, que la definición de locura es hacer lo mismo y esperar resultados distintos. Entonces normalmente intentamos cambiar por lo menos la acción. Si bien no lo conseguimos, no es tan fácil. Es aquí donde empieza, donde se introduce, yo creo, el coaching. Cuando nos viciamos en eso y no conseguimos salir de ahí, el coaching es una gran herramienta porque lo que va a hacer es llevarnos a otro punto. Lo que hay antes de la acción, que es tu actitud. Robert Dilts, perdón, por si lo queréis mirar o consultar en internet, no es su nombre, definió lo que él llamaba la pirámide neurológica, que luego cuando lo miréis nunca veréis una pirámide, veréis un iceberg por todas partes. Definió como niveles de la persona a nivel que vas profundizando dentro. Lo primero que vemos de cualquiera es su comportamiento, esas acciones. En cuanto lo conocemos un poquito, empezamos a distinguir la actitud con la que hace estas cosas. Ya hay que ir un poquito más abajo para ver las aptitudes que tiene esa persona, aptitudes entendidas desde un punto de vista muy amplio. Experiencias, capacidades que se fortalecen con las acciones. Esto es como un acordeón, cada vez más profundo, se va retroalimentando. Esto está sustentado por unas opiniones, por unas creencias, que a su vez están sustentados, digamos, cada vez menos, ¿no? Sustentan unos valores, generan en un principio una acción, genera una actitud en función del resultado y la repetición puede generar una creencia y las creencias conforman valores, pero luego los valores también conforman creencias. Bueno, y los principios, que serían aquellos valores que a lo largo de la vida se mueven menos. Porque los valores, a pesar de que normalmente no lo planteemos, cambian. Yo hoy por hoy no puedo tener un valor viejo, pero no tengo. Pues si lo tengo, estoy seguro que ocupará un puesto importante entre esos valores. Entonces ahí es donde trabaja el coach. Ahí es donde trabaja el coaching. En una meta, antes llamábamos meta objetivo, una meta que hay por debajo, que estás trabajando, apoyando el trabajo personal, que podemos llamar una meta de desempeño. Y que consiste un poco en remover esto, revisar y que la persona vea dentro de sí estas cosas. Porque si ahora mismo os pregunto, por ejemplo, ¿qué valores tenéis? Pues me juego algo a que el 90% son valores sociales. La paz. ¿Qué valores podéis tener? ¿Es alguno? Valores, principios. Pero también a veces cambian los valores, eso, con prioridades, se establecen prioridades, para volver el camino. Pero fácil, bueno, no hay que decirlo, no muerdo, pero
es que enseguida nos salgan aquellos valores que estamos muy acostumbrados a ir. Como, yo qué sé, democracia, libertad. Sin embargo, dentro de nosotros tenemos valores que no estamos acostumbrados a blandir como valores. Dentro de las necesidades psicológicas fundamentales y que acaba siendo un valor para casi todo el mundo está la seguridad. Esto poca gente lo dice, en un principio. O hablando, sí, pero de entrada poca gente lo dice. Entonces digamos que el coaching nos va... Es un proceso, o sea, utiliza una serie de herramientas para que en ese proceso de limitaciones la persona vaya mirando adentro y sea capaz de sacarlo. Bueno, en el ámbito de empresa esto pues se dice la acción positiva, o sea, la actitud, el cambio de actitud lleva a una acción positiva que convierte un hábito, que da un carácter y que lleva al éxito. Otro aspecto importante de este proceso de cambio, para que entendamos también desde cómo se trabaja, ya no desde el interior de la persona, desde la pirámide de Dilts, sino desde la parte más práctica, tenemos esta tabla, os presento esta tabla, que tiene simplemente una entrada de competencia y una entrada de consciencia, que es aquello que sabemos hacer y aquello que sabemos que somos conscientes de ello. Entonces, muchas veces, con lo que nos enfrentamos es en un momento en el que somos incompetentes e inconscientes. ¿Qué quiere decir esto? Que sé que algo falla, pero no sé qué es. Entonces, no sé que no sé. No sé que... A veces, ni siquiera me planteo que algo falla, simplemente no me salen las cosas. Y no llego ni a plantearme que hay algo que no sé. Entonces, no sé que no sé. El coaching en este punto nos va a ayudar a reconocer que no sabemos. Vale. De tal modo que lo que hacemos es pasar al plano de mi incompetencia inconsciente. Ahora ya sé que no sé. Ya sé que no hacer. Me he empeñado toda la vida en decir sí sé, pero no me sale. Bueno, a lo mejor es que no sabe. Vale, ya lo sé. Sé que no sé. ¿Sí? ¿Un poco lío? Vale. Ahora lo voy a poner de forma fácil. En el momento en el que sé que no sé, tengo la capacidad de aprender. Antes de saber que no sé, no voy a poder aprender nada. Bueno, el último paso, para terminar, es el que no sé qué sé, que es un poco lo que decía esta mañana, o sea, antes, de los hábitos, pues lo hago de forma inconsciente. Tengo mi competencia de un nivel inconsciente, como el andar, ¿no? Ando, no estoy pensando en andar. Proceso equivalente, conducir. Hay momentos en nuestra vida que yo no tengo ni idea ni de qué es conducir, ni de qué es nada, solo me desplazo. Pero no llego a los sitios. Bueno, empiezo a conocer y hay un momento en el que me doy cuenta que conducir es un medio, pero que no sé hacerlo. Hay un momento en el que aprendo, pero cuando aprendo voy pensando, bueno, a ver cómo era esto. Pienso en el embrague, meto la marcha, suelto la vez que pongo y se me cae. Me pincho en el embrague, meto la marcha, acelero y de la que acelero miro para no sé dónde, empiezo a torcer, pero bueno, voy aprendiendo. Finalmente lo hago prácticamente sin pensar. Este es el proceso de aprendizaje. Y en realidad, como en el inicio del hábito, puede haber una vuelta al principio cuando el medio cambia y mi acción deja de ser productiva. Cuando he generado el hábito y de repente el resultado no es positivo. Entonces puedo volver otra vez al principio. ¿Ahora mejor? ¿Sí? Vale. Ya, lo último del proceso de cambio, para verlo así más gráfico, en dónde va a interferir el coaching, que cuando nos enfrentamos a un reto, esto es una imagen que se utiliza hace muchos años y que tiene modificaciones según donde lo veáis. Digamos que aquí muchos somos de ciencias, esto es fácil.
la ley de la palanca, tenemos que levantar un peso, tenemos una barra, una fuerza y un punto de apoyo. Será más fácil mover este peso si tenemos el punto de apoyo más cerca o más lejos. Más cerca del reto. Más cerca. Cuanto más cerca esté el punto de apoyo de nuestro reto, del reto, más fácil será levantarlo. ¿Y qué constituye el coaching ese punto de apoyo? Pues esos valores, bueno, creencias, valores y principios. Pasa que las creencias, digamos que tienen menos peso y están ligadas también un poco a la inteligencia emocional y demás. Esto es curioso porque a veces uno va a una empresa, le contratan para hacer coaching y lo primero que le tiene que decir a la persona que lo va a contratar es, oye, que lo mismo me pongo a trabajar con esta persona y decide irse de la empresa. Pero ¿cómo? No, verás, pues que a lo mejor se pone a investigar en qué es lo que le mueve a estar aquí y decide que en realidad no le mueve nada a estar aquí. Ahora tú verás si quieres tener una persona en tu empresa que no quiere estar aquí. Pero bueno, de entrada choca, y hay que despedirlo, porque pasa mucho, pero pasa. Esta barra, digamos, la inteligencia emocional. ¿Por qué la inteligencia emocional? Porque la inteligencia emocional está muy ligada a las limitantes, a los hábitos que vamos tomando, a nuestros comportamientos. Aquello que nos da miedo, aquello que nos enfada, aquello que genera, apenas sin darnos cuenta, una serie de comportamientos que se convierten en hábitos que precisamente cuando vamos a ver por qué no los vemos. Es difícil de ver, no es imposible, mucho menos, pero es difícil de ver. Y bueno, esta parte es la inteligencia racional. Así que en una modificación que yo he visto por ahí, esto estaría compuesto de la inteligencia emocional y la inteligencia racional, de la suma de las dos. Y aquí estaría, digamos, la actividad y el esfuerzo de todos a nivel de empresa, el esfuerzo colectivo. ¿Vale? ¿Se entiende esto? O sea, que el coaching va a trabajar aquí y aquí no. Aquí trabajo. Si bien, en el concepto del saber hacer, los talleres, como veremos más adelante, sí ayudan mucho a qué es lo que puedo hacer, cuál es el enfoque. Perdón, entonces el coaching no trabaja en inteligencia emocional. Sí. La base, bueno, hay distintas escuelas. Está la escuela estadounidense, la escuela americana, la escuela europea. Dicen que no hay, pero podemos asumir que sí, en realidad, solo que con otros nombres. La escuela asiática. Entonces, dependiendo de la escuela en la que te muevas, la inteligencia emocional tiene un peso mucho más grande o más pequeño. Europa ya tiene una escuela un poco intermedia, donde más peso tiene la inteligencia emocional es en Sudamérica, y digamos donde menos es en Estados Unidos. El típico que sale en la tele y dice, ¡no puedes! Y poco más. Bueno, que yo no soy capaz de ver mucho más, más que una motivación muy por mis amígdalas. Es un poco la escuela más de línea estadounidense, y desde luego en donde yo he estudiado, que tienen una línea humanista, la inteligencia emocional es la base. Es lo fundamental. Poder entender qué es lo que está pasando a nivel emocional para que, digamos, el cerebro empiece a funcionar sin dejar nada aparte, no solo desde el plano racional, sino juntando las manos. Yo considero que es lo fundamental, la verdad. Mi experiencia me lleva un poco a eso, a pensar que las limitaciones emocionales, el saber gestionar y reconocer tus emociones es el primer paso para llevarte a un cambio de verdad, a un cambio de comportamiento que acaba por ser una respuesta, un parche, una respuesta puntual a un problema, pero que no te va a dar alas para cambiar lo que quieras en un momento dado. Ahí voy a enlazar un poquito con lo que preguntabas. Ahí normalmente, según la literatura,
6 emociones básicas. Luego los sentimientos se complican muchísimo. Pero en principio se considera que hay unas 6 emociones básicas. Son alegría, tristeza, miedo, asco, sorpresa y me dejo una, enfado. Esas son las 6 básicas y a partir de ahí construyes. Muchas veces te sientes medio tal, medio cual y hablas de un sentimiento medio triste, medio enfadado y te siento frustrado, por ejemplo. Las emociones básicas las reconocemos cualquiera. Te digo una emoción y tú vas a saber de qué estoy hablando. Los sentimientos ya más complicado. O sea, sabemos a qué nos referimos, pero no sabemos lo que sentimos. Si yo digo siento amor, tú sabes a qué me refiero, pero no sabes cómo lo estoy sintiendo. Si yo digo siento miedo, igual no sabes la intensidad, pero sí sabes lo que es. Entonces, sí, esta es para mí, desde luego, es la base de que tus cambios no sean meramente adaptativos a una circunstancia puntual, que es en el fondo lo que pretende el coaching, aunque trabaje sobre una cosa puntual, lo que pretende es un desarrollo personal profundo y desde luego para mí sí, se trabaja con eso, yo trabajo con eso, hice el experto en inteligencia emocional para fortalecer ese área de mi trabajo como coach y bueno, ¿te sientes respondido? Sí. Bueno, y entonces, dentro de esto de los emprendedores, en este momento, cuando el medio es de lo más hostil y todo parece complicadísimo y todo es horrible, dice, va, ¿qué hacemos con qué pinta el coaching? ¿No? En este espacio, ¿no? ¿Qué me va a dar? ¿Realmente me va a dar algo? O, antes de seguir, parar si queréis. Como curiosidad, digamos, crisis viene del griego, separar o decidir, hacia nosotros ha venido desarrollándose sobre todo por el separar, en aspectos más negativos como destruir. Sin embargo, constituye la misma base de criterio o de crítica y precisamente criterio va precisamente por el otro lado, o un poco conjunto, ¿no? Las crisis normalmente no vienen por el fallo de una sola cosa, sino que vienen por el fallo de muchas. El primer proceso que tenemos que hacer es tener criterio para separar y empezar a tomar decisiones. En base a lo que he contado hasta ahora, ¿creéis que el coaching tiene algo que decir aquí? No lo veis claro. Me podéis decir que no, ¿eh? Si no lo veis, no lo veis. Bueno, y una de las... Dejar de ver los aspectos negativos y enfocar la conciencia a temas positivos, que es lo que nos va a impulsar a un proyecto a llevarlo a una vida. Estamos hablando de la palabra crisis, ¿no? La crisis en el sentido negativo es que es una sobrecarga tal, es tal la sobrecarga que sobra casi todo eso, ¿no? Además, la cuestión sería verlo más como una oportunidad, como esa traducción en el plan positivo, que es decidir tener un criterio apropiado para desarrollar ese proyecto, colectivo o individual, como quieras. Pero claro, separar la mente del aspecto negativo de la connotación negativa de quien solamente compone la mente en eso, en esa asegurada de estar, sentirte mal durante todo el día. No es solo, estás en eso cuando la vida no es eso, la vida es un reto. Todo el proceso vital de un ser humano y de un colectivo siempre es el cambio. Yo creo que os centréis en eso, en el cambio, en el proceso de superar. Esa es la vida. Esa es la vida de todos los seres vivos. Todo lo demás es una negatividad tonta que añadimos, es un añadido superfluo y puesto ahí. No tiene sentido. Entonces tú dices, ¿qué sentido tiene aquí el coaching? Pues el enfoque, ¿no? Sí, muy bien. En ayudarnos también a quitarnos, pues esa, digamos, también hay quien comenta crisis como una suma de oportunidades y peligros. Entonces, ¿dónde te fijas? Lo que dices, si bien tampoco hay que menospreciar lo que está en el ambiente y no, bueno, aquellos aspectos que pueden trabarnos un plan de acción o lo que queramos hacer, o sea, es enfocarnos, pero no es despistarnos ni obviar nada que ver con esto.
efectivamente. El cerebro funciona de una forma muy curiosa, es que ante el miedo tenemos tres reacciones fundamentales cuando se nos impone. El miedo es bueno en una forma adaptativa, cuando sabemos que estamos teniendo miedo y buscamos la seguridad y lo llevamos aquí al lado, el miedo, buscamos soluciones y empieza a funcionar el prefrontal y empieza la creatividad y empezamos a... Cuando el miedo se impone, los sentimientos, las emociones nacen en la amígdala, al lado del hipotálamo, empieza a robar flujo sanguíneo al cerebro. Todas las respuestas creativas se van mermando y nos quedan tres respuestas fundamentales: ataque, parálisis y huida. Mucha gente en crisis está como parálisis. Está congelado. ¿Dónde está poniendo el foco? Lo que me da más miedo. Saber. Claro que esto no es un proceso fácil, pero saber enfocarse, saber asumir, o sea, gestionar ese miedo, es un poco lo que se intenta dentro de... Como ejemplo, porque... Son los toreros con el tienen miedo. De hecho, más o menos, a colación de eso, pues una herramienta que se utiliza en coaching toma de muchísimas áreas, ¿no? Y que seguro que la conocéis y que se utiliza en muchísimos sitios. En geólogos la hemos usado mil veces y se utiliza para muchísimas cosas. Es la herramienta DAFO. ¿La conocéis? Sí. La herramienta DAFO. Bueno, es una tabla de doble entrada, una sobre factores internos o externos y otra sobre consideraciones positivas o negativas. Entonces, digamos que podemos, en función de si consideramos un aspecto como favorable o desfavorable y si ese factor corresponde a algo externo a nosotros, bueno, cuando digo a nosotros, puede ser nuestra persona, puede ser nuestra empresa, puede ser nuestra familia, puede ser el núcleo que estemos considerando, y factores internos, pues hablamos de estas cuatro, que son, bueno, con esto se forma DAFO, de estos cuatro aspectos, ¿no? Aquello que son factores internos, que nos parece que consideramos favorables, los llamamos fortalezas. Aquellos factores internos que consideramos desfavorables los llamamos debilidades. Los factores externos que consideramos favorables son las oportunidades. Aspectos desfavorables, también externos, son las amenazas. Y llega la crisis y nos fijamos aquí. Y de paso miramos para adentro y nos fijamos aquí. Y decimos, a ver qué hago con esto de aquí. Esto es que ni lo vemos. Aquí a lo mejor algo vemos, pero esto, vaya. Bueno, y en épocas de crisis el miedo es lo primero que vemos, es lógico. ¿Tú crees que ahí podemos, con un proceso de cambio, de coaching, saber realmente luchar por lo que quieres hacer? Sin necesidad de meterte a lo primero que encuentras por el miedo a decir, tengo unos valores, unos principios y tengo, por ejemplo, si tienes familia tienes que darte a comer. Entonces, al primer puesto que te ofrezcan, tú te vas a meter sin necesidad de decir, esto no me gusta, yo me gustaría hacer esto. ¿Tú crees que eso es fácil? Con la crisis. Exactamente. Es que... La cosa es, ahí, en esta no se puede pintar, ¿no? ¿En esa? Sí, en esa sí. Bueno, Ahí. pero es un poco pequeña, da igual, te lo cuento. Y si no, lo pinto. No fue... todo el comportamiento que tenemos, y es lo primero que hay que tener en cuenta, digamos que lo manejamos en dos entradas, ¿no? Una en el plano racional y otra en el plano emocional. Digamos que aquí está como racional, lo podemos enunciar como me interesa o no me interesa. Y en el plano emocional lo podemos enunciar como me gusta y como no me gusta.
Entonces, saber en qué punto estamos nos ayuda a ver cómo enfocamos eso que tú me estás preguntando. Si estoy en ni me gusta ni me interesa, hay gente que por algo, por hábitos, por aquello de la fuente perdida, hasta aquí. Bueno, perdón por lo de la fuente perdida, no sé si conocéis ese... No, lo que comentaba de la fuente perdida, que es una forma habitual en la que se llega a aquí, a estar haciendo cosas que ni te gustan ni te interesan. Pero solo los hay muchos. Hay muchos, pero suena raro, pero sin embargo todos podemos llegar. La fuente perdida es, se hizo un experimento con monos. Entonces se metieron 5 monos en una jaula, una escalera y unos plátanos. De la que sube el primer mono a coger un plátano, a todos los demás te enchufan con agua fría. Total, que la tercera vez, como mucho, cuando va a subir un mono, todos los demás, pues, la marea, ¿no? Que dices tú, no subes a coger. Entonces, cuando todos los monos están haciendo esto, cogen un mono, lo sacan y meten un mono que nunca, o sea, dejan de tener la práctica de mojar, sacan un mono, meten a uno que nunca se ha mojado y lo primero que hace, sube a por los plátanos. ¿Qué hacen todos los demás? Me pega. Total, el mono aprende, si subo, me pega. Cuando se acostumbra a la dinámica, sacan otro mono y meten otro. Lo mismo, entra, sube, pa. Así hasta que sustituyen todos. Al final hay 5 monos, de los cuales a ninguno han mojado jamás, que no suben a coger los plátanos. Entonces esto es lo que es el algoritmo, que se llama la fuente perdida, que es que pasó algo que ya no existe, en las empresas es muy común. ¿Y esto por qué lo hacéis aquí? No sé, siempre se hizo así, es muy típico. Y es fácil llegar ahí. Aquello que me gusta pero no me interesa. ¿Cuál es, digamos, la actitud que creéis que hacemos aquí? A mí me encanta el chocolate. ¿Qué hago? ¿Todo el día como chocolate? Todo el día va a ser bueno para mí. Pues aquí, pues, entro en moderar, etc. Bueno, me gusta y me interesa. Ya está, ¿no? Y tú me estás planteando qué hago cuando estoy aquí, ¿no? Básicamente. A ver, no me gusta, pero me interesa dependiendo de la No me gusta, pero situación me en la que interesa. ¿Qué haces? vivo. Lo que digo, dentro del coche, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es eso aguantas? No. No, pero ¿a qué te refieres? No, que muchas veces hay mucha gente que aguanta, de que no gusta, pero le interesa por lo que sea. Unos aguantan, otros cambian. Elige tu actitud, esto es fundamental. Tú vas a entrar por un valor que para ti es importante. ¿Dónde te vas a fijar? ¿En que estás ahí porque necesitas darle de comer a tus niños? Porque tus niños dependen de ti, porque tus niños son muy importantes para ti y lo haces con gusto. ¿O te vas a fijar en que este trabajo es un poco mierda, ¿no? No, intentaré acoplarme y decir, me interesa por esto y lo haré, ya que lo hago a gusto. ¿Y qué más puedes hacer? ¿De quién depende que estés ahí a gusto? Mira, depende de mí. No, y del entorno. Depende de muchas cosas, pero decía Gandhi, cada vez que señalamos a alguien, 3 dedos nos miran a nosotros. Sí, porque también puedes elegir tu actitud respecto al entorno. Por supuesto que yo no puedo hacer nada por lo que haga el de al lado, pero sí puedo elegir cómo me comporto yo frente a eso. Sí puedo elegir si me molesta o no me molesta, o si hago como que me molesta o como que no me molesta, si le presto atención o no, si lo utilizo o no. ¿Que es fácil? No. Esto de coaching no es un milagro, ¿eh? No hacemos milagros, no es milagroso, no damos recetas mágicas, es un proceso. Y es un proceso
proceso de autocompromiso y de trabajo. Si no hay compromiso con uno mismo, ¿has fracasado como coach? Mira, nunca lo sabes, en realidad no. Esta situación ahora mismo no depende de ti, porque si lo quiera, depende de ti. O sea, si tú crees que no, yo te digo una cosa, si tú crees que no, eliminas la posibilidad de que dependa de ti. Si crees que sí, dejas una posibilidad. Y luego, que si quieres cambiar, o sea, si tu actitud es la de cambio, la de cambiar de tal, pues se la harás. Ahora, esto es magia, estoy donde quiero. No estaría haciendo estar mismo. ¿Quién tiene la actitud que tiene? O sea, ¿cuántos? ¿Y cómo está? La gente está en la calle quemando lo que se quede y armándola, está eligiendo su actitud. Hay 6 millones de parados, ¿no? Estamos ya. 5 y pico, 6 millones de parados, 25% de la población. ¿Tú crees que es normal que no haya revueltas? No están eligiendo una actitud. No están apostando por otras cosas, apoyándose, no están... Y luego hay una cosa, y que hay otros que no son los que están parados que también eligen sus actitudes. ¿Me voy a subterráneo? No, bueno, si digo, no se puede elegir. Siempre siempre podemos elegir sobre nosotros, lo que no implica que el medio vaya a cambiar. Pero tú puedes hacer tu elección sobre ti y cómo afrontas ese medio. Y luego, sé que, bueno, es difícil creer en determinadas circunstancias, pero cuando llevas haciendo esto y de verdad te lo crees, tu entorno más inmediato empieza a cambiar. El más inmediato, no te voy a decir que vayas a cambiar el país porque tú cambies, pero es que tu mundo empieza aquí, no empieza allí. El país empezará a cambiar, si todos empezamos a cambiar. Claro, que si yo cambio hasta aquí, tú cambias, bueno, imagina ahí en el grupo, ¿no? Si tú cambias hasta aquí, tú cambias hasta aquí, ¿cuánto hemos cambiado? Es lo famoso de Kennedy, ¿no? Que no mires lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer. Sí, igual, pero de ti. No mires lo que el entorno puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer eso por ti. Claro. Sí, que bueno, si queréis algo más. ¿Has sentido responder? Sí, sí. Bueno. Pues sí. Bueno, esto más o menos ya lo hemos contado. Digamos, el trabajo en el proceso, pues trata de aumentar fortalezas y oportunidades y de disminuir amenazas. Y bueno, normalmente este proceso de aumento de fortalezas y oportunidades se da de forma muy directa con la formación, entendiendo formación desde un punto de vista amplio, y el proceso de aumento de fortalezas y debilidades para disminuir oportunidades y amenazas se da a partir de la experiencia. Si hay alguna duda con esto también lo explico, pero bueno, creo que es lógico, a medida que ganamos experiencia vamos disminuyendo las amenazas porque tenemos muchos más recursos, pero en muchas ocasiones también se convierte en una limitante ante las oportunidades por los hábitos, por los cambios. Entonces, hasta aquí, más o menos, el coaching y un poco el enlace con la empresa, un poquito. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Qué explico bien? Entonces planteamos desde aquí, ya desde la plataforma, ¿qué vamos a cambiar y para cambiar? Bueno, el balance de una empresa, un pequeño matiz, a medida que ha ido avanzando el tiempo, ahí tenéis una pequeña gráfica pues, desde el 82 hasta 2006. En un principio, hace 50, 60, 100 años, lo que costaba una empresa era lo que contaba sus paredes, sus mesas, su maquinaria y poco más. Cuando iban a comprar una empresa, valorabas eso y ese era el precio de la empresa. Con el paso del tiempo, tanto vendedores como compradores se dieron cuenta de que bueno, eso está muy bien si yo voy a comprar el material para venderlo, si yo compro la empresa como tal, ese no es el valor de una empresa.
la empresa tiene gente y tiene unas sinergias y tiene unos clientes. Entonces empezó a valorarse lo que se llaman los bienes intangibles. Entonces hasta hoy por hoy, bueno, hasta 2006, hoy por hoy no sé cómo está la cosa, porque el caos que hay, vete a saber. Pero bueno, más o menos hasta 2006, sí, hoy por hoy es cero, pero igual es la misma proporción, no sé. Digamos que el 90% del precio de una empresa está en los bienes intangibles. ¿Y qué son los bienes intangibles? Bueno, pues sin importar mucho si la distribución de activos o pasivos os parece la correcta o no, pues a ver, se habla de el equipo, el concepto marca, las patentes que tienen, el capital emocional, el capital reputacional, que está un poco ligado al concepto marca, pero que no es exactamente lo mismo. Y en el pasivo, pues aquellas cualidades de liderazgo, alianzas, acreedores, clientes. Esto es lo que vale en una empresa. Y eso es lo que vale porque eso es lo que hace funcionar una empresa realmente. Los intangibles, que curiosamente es donde parece que hay menos tendencia hoy por hoy a invertir. Pues si voy a invertir en algo en mitad de la crisis, algo me va a tocar, ¿no? Pues no sé, quizá es un error. ¿Puedes moverlo a ¿Cómo no? has puesto como pasivo el liderazgo? Vale. El liderazgo es algo muy bueno. Serían todos. Te digo, que no entremos un poco en el activo y en el pasivo, es lo primero que he dicho, porque no es demasiado importante. El concepto aquí como de pasivo tiene más que ver con aquello, entiendo, que cuando se va un equipo se pierde. La marca, las patentes, esto no funciona así. Tiene más que ver, no digo que sea exclusivamente esto. El liderazgo no es un equipo, no es un... A ver, hay una propuesta de taller de liderazgo. No es lo mismo liderazgo que liderar, y no es lo mismo liderar que líder. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, hablamos de algo muy intangible. Bueno, si quieres lo podemos cambiar, ¿no? Realmente no es importante. A mí lo que me parece es que todo es activo, son bienes de la empresa que posee la empresa, que por tanto es un beneficio suyo, y no habría nada que debiera, que serían los pasos. Sí, sí. El mundo de inversión es un aspecto negativo, por así decirlo, como si el pasivo fuera lo negativo de la empresa, lo que resta. Vale, de ahí no hay nada. No, con esa idea no va a restar. Con esa idea no está, bueno. Pero, vamos, que si esa es la idea de que el pasivo sea negativo, entonces borramos el pasivo y ya está. Pero entonces, ¿cómo se definiría esa área en contraposición con la anterior? O sea, porque la has separado. No, esto es lo que pasa, que está desde el punto de vista contable. En una empresa, contablemente, siempre existe un pasivo donde es el capital. El capital de la empresa, que es lo que tú tienes, está en el pasivo. Entonces está como asociado, han hecho como un... Sí, no, entiendo lo que es. ¿Entiendes? Entonces el liderazgo, el poder que tú tienes, puede ser un pasivo de una empresa. Pero para mí sería el pasivo más como el origen. Bueno, el origen de aquello que es el equipo es el origen también. El liderazgo no es un origen, podría ser el pasivo como origen de aquello que tú tienes, los bienes, el activo. Por eso no acabo de entender que haya un pasivo y un activo en este caso. Bueno, es que hay distintos enfoques. A ver, esto ya tiene mucho que ver con el mundo empresarial, donde yo estoy menos ducho en este tipo de contabilidades y demás, pero vamos, que es una forma de representar básicamente cuáles son esos, a qué nos referimos cuando hablamos de bienes intangibles. Que tú lo pondrías en otra. Yo quitaría el pasivo ahí. Vale. Son bienes es activo, como es activo, no hay ningún pasivo, todos son activos. Vale. Los acreedores quizá, podríamos decir que esos sí son pasivos de la ambulancia, pero que incluso los acreedores, en la capacidad de sus acreedores, de que sean adecuados,
la calidad del creador también sería un bien. Y por lo tanto, tampoco sería fácil. No, ese enfoque está bien, bueno, para la próxima la hagamos. Sí, conviene. Bueno, entonces, en base, un poco ligando ya con lo que os queremos proponer y demás, esto sale de un estudio de Otto Walter, de la consultora Otto Walter, que me parece que es de 2006, en la que analizan los principales motivos por los que han fracasado empresas en base a cuatro roles principales. Ellos hacen esta clasificación, empresarios, directivos, ejecutivos y gestores, y les dan esta responsabilidad principal, porque luego todos sabemos que esto no está tan claro luego dentro de una empresa, ¿no? El empresario como inspirador, motivador y desarrollador, los directivos cuya función principal es desarrollar el trabajo en equipo, los ejecutivos la toma de decisiones, es su clasificación, esta no es mía. Y gestores el hacer el trabajo. De alguna forma, pues, los gestores son habitualmente donde empezamos, como técnicos, jefe de proyecto quizá, y a partir de ahí, pues, directivos y demás. El empresario normalmente siempre va a estar al margen de la dinámica de empresa en grandes empresas, en pequeñas empresas, y cuando somos autónomos y demás, pues somos todos a la vez. Entonces ellos hacen una clasificación, o sea, no, esto de los 70, los 60 no es cabal, es a partir de 70, de cuáles son los motivos que llevan a fracasar. Ellos comentan como fracaso. El fracaso es una palabra que en coaching no nos gusta mucho, pero decimos que el fracaso es el error que no se convierte en experiencia. Entonces, no nos gusta pensar en fracaso. Entonces hablan de que los empresarios, el 70% de las... Bueno, veis que no suman 100, o sea que en ocasiones hay dos. El 70% de los motivos de fracaso, el 70% de los fracasos, en el caso de los empresarios, vienen por falta de visión. En los directivos, bueno, cuando hablamos de visión, sabéis más o menos, tenéis una idea, os hacéis una idea de qué es eso de la visión. Eso estaría más, bueno, estaría más en agudeza sensorial. En esto. Sí, es un poco, se refiere un poco a la idea de visión empresarial. También esto ha evolucionado de las empresas y tal de los años 80 a lo actual. Antes se hablaba de idea, ahora se habla de proyectos, bueno, en los años 80 y antes. Antes se hablaba de personas, ahora se habla de equipos, antes se hablaba, se pensaba de forma centrípeta hacia adentro, ahora de forma centrífuga hacia afuera. Todo esto ha cambiado bastante. Entonces, cuando hablamos de visión, hablamos de eso que sí, seguramente habéis oído hablar mucho de visión, misión, propósito, cuál es el proyecto de mi empresa, no la idea, no la acción, sino de qué pretendo hacer, cuál es mi contribución, cuál es... Bueno. La comunicación de la visión estratégica, que estaría ligada con esta visión, la falta de confianza en la visión y la desmotivación. En esta especialmente se ve una clara secuencia de hecho-consecuencia, hecho-consecuencia, hecho-consecuencia. No sé si lo veis. Me falta visión y, claro, el primer problema lo tengo aquí. Me falta, si aquí me falta visión, ¿cómo la transmito? Tengo problemas de comunicación, ¿qué confianza voy a tener en esa visión? No tengo confianza en esa visión, ¿qué motivación voy a tener ahí abajo? Todo trabajar porque sí, hay que trabajar, ¿no? Pero una motivación es ganar dinero, es la principal que tenemos todos en un momento dado. Y es una motivación muy fuerte. Pero la experiencia y desde luego mi opinión es que si tú quieres que tu empresa triunfe, pues eso no vale. A no ser que montes un banco. Bueno, después elección de equipos con poco talento. También muchos empresarios, bueno, sabemos que si familias, que si tal. La elección de equipos, la incapacidad de trabajar en equipo, relaciones interpersonales precarias. Esto también me recuerda que hay
bueno, como un comentario, dentro de una empresa tenemos que diferenciar entre las cosas que son de dinámica de empresa, las cosas que son de tu rol dentro de la empresa y las cosas que son tuyas como persona. Y está todo mezclado. Y nos cuesta mucho separarlos, pero a veces hay que separarlo. Y muchos de los directivos y ejecutivos con los que trabajamos, los problemas que manifiestan en el trabajo son en realidad problemas personales. Y las relaciones interpersonales precarias no suelen darse solo en el trabajo, no suelen. Bueno, problemas de comunicación, esto es lo que comentábamos de falta de agudeza sensorial, que comentaba antes, que salen de las oportunidades, que es un poco saber ver el entorno, saber escuchar el entorno, saber sentir el entorno. Aquí pues igual, además hacia dentro de la empresa, lo mismo, inmadurez emocional, que viene bastante ligado. Y toda la última línea, que no es un moco de pavo, que supone un 40%. ¿Qué quería decir inmadurez emocional? Aplicado a prácticamente a sí, tiene que gestionar o decidir, ¿qué sería eso? ¿Qué haces? Bueno, yo lo que he hecho yo, por ejemplo, en una empresa cuando me he enfrentado a algo que no me gustaba. Pues enfadarme, patalear, poner a parir y tal. ¿Para qué me valía eso? ¿Para qué le valía la empresa? ¿Para qué le valía el jefe? Para nada. Eso es un sacrificio. Un poco por ahí va la idea. De saber afrontar ese tipo de cosas. No sé si lo vais viendo, pero en realidad hay muchas que están muy ligadas. Y luego cuando veamos un poco cuál es la propuesta de trabajar en cada caso, es un primer punto. Habría muchos, o sea, podría haber muchos a poner en cada caso, pero bueno, he puesto 1, 2, ahora lo iremos viendo. Y bueno, eso, el 40%, como os decía, que no es poco de pavo, es el miedo al cambio. Y el miedo al cambio, que es increíble porque está presente en todos los puntos, es el menos de los que hay ahí, casi. De abajo, digamos, lo elimino porque es esa falta técnica en la que nosotros como coach y de la inteligencia emocional no nos metemos, ¿no? Quiero un geólogo y voy a contrato a un abogado, pues sí, pues no va a salir, ¿no? Pero es esa, la última parte es la falta de preparación, de habilidades, de competencias, que enlazamos un poco más con precisamente la parte de conocimiento técnico, pero hasta ahí es curioso cómo ese miedo al cambio está en todas partes. Y si empezamos a pensar, lo podremos enlazar también con muchas cosas. Y ese miedo al cambio. Entonces, ¿qué proponemos? ¿Cuál es la propuesta? La voy a ir mostrando poquito a poco, ¿no? Los talleres, básicamente. Si queréis, podéis animaros, a decir, ¿qué trabajaríais? Yo he utilizado la metodología, o sea, la nomenclatura, digamos, más fácil para mí que cupiera, pero con un empresario, este tipo de rol, que tiene falta de visión, trabajaría. Mira, esta la pongo yo. La visión. Esta va a ser fácil. Con alguien que tiene, bueno, que está en un puesto directivo, es igual, ¿no? Que tiene problemas con la comunicación de esa visión estratégica, que trabajaría. O sea, que resulta interesante trabajar como primer punto. Comunicación, muy bien. Mira que es fácil el examen. Venga, aquí ya no, ¿eh? No me digáis confianza porque no. Falta de confianza en la visión. Visión. Visión y comunicación. Muy bien. ¿Por qué visión y comunicación? Por la comunicación es de doble sentido siempre. Si mi jefe tiene un problema de comunicación conmigo, yo tengo un problema de comunicación con él. No hay comunicación si no hay un emisor y un receptor y si no hay feedback. Venga, esta sí es fácil, ¿no? La motivación. Ahí. Motivación.
Lo he puesto ahí porque, bueno, es importante, el punto de automotivación es muy importante, pero en una empresa para mí es uno de los factores fundamentales para que las cosas vayan bien. Y ahí no está la responsabilidad de los gestores, en la gente que está abajo. Es importante que uno tenga sus metas y sus motivaciones y tal, pero la motivación tiene que estar presente en todos los ámbitos de una empresa desde mi punto de vista. En una de mis experiencias, lo diré el pecador, ¿no? Pero el pecador, como geólogo, trabajaba en una empresa, había un director técnico, cambió, y allí pues estábamos bien y motivados, por lo menos contentos. Cuando cambió el director técnico hubo un montón de cambios y como director técnico como tal, como en la parte técnica, de lo mejor que tenía. En la parte humana, de lo peor que tenía. ¿Qué pasa? Bueno, de lo peor que sentir. Siempre una opinión, ¿eh? ¿Qué pasa? Que poco a poco la motivación del equipo iba siendo menos y luego se quejaba porque la gente no quería quedarse después del trabajo, como es habitual en nuestro sector, que siempre hay picos, hay que quedarse un poco, tal. Decía que no, que tal, o si se quedaba por saber internet, o para que no le echaran la peta, pero no para trabajar, porque, en fin, una serie de cosas. Yo me senté a hablar con él y le dije que pensaba que tenía que cambiar la forma de hacer algunas cosas y porque la gente estaba muy desmotivada, a lo cual me contestó: la motivación tiene que salir de cada uno y se les paga para que estén motivados y se les paga muy bien aquí. A lo cual yo le dije: sí, pero les pagaban lo mismo antes y estaban muy motivados y ahora no. Entonces sí que uno tiene que hacer por motivarse, pero tú has contribuido a que se desmotiven, puedes contribuir a que se motive. Bueno, esta empresa me echa. Buena comunicación. Sí, no, pero bueno, yo soy. Bueno, equipos con poco talento. Liderazgo. ¿Por qué el liderazgo? Bueno, esto suele ser desde el punto del empresario una cuestión de decisión de qué persona poner. Y bueno, si algún día queréis hacer el taller de liderazgo, pues ya veremos que el líder, como mínimo en parte, lo eligen los seguidores. Y elegir seguidores que crees que te van a seguir es un problema. Tener un criterio muy sesgado suele ser el gran problema que tienen aquí los empresarios. Ese saber decir algunos tipos de empresas. Incapaz de trabajar en equipo, venga, está fácil. Un taller de Trabajo en equipo. Relaciones interpersonales precarias. Ahí ayuda un poquito. Venga. Trabajo en equipo y comunicación. Habría puesto en un principio incluso habilidades sociales, pero creo que es demasiado específico y poco aplicable, bueno, muy aplicable al mundo personal, algo menos para poder juntar a mucha gente con idea de mejorar su empresa por dentro y bueno, mira, pero también está abierto a que pueda ser eso. Problemas de comunicación. Vamos viendo que algunos se repiten. Agudeza sensorial y creatividad, por lo que hemos dicho que precisamente es la agudeza sensorial la que ligábamos con esa capacidad de resolución y no con el proyecto. Agudeza sensorial y trabajo en equipo. Aquí sí lo he puesto al final. Habilidades sociales. Bueno, gestión emocional. Este es uno. Este es uno. Resistencia al cambio, frenos del cambio, resistencia al cambio, miedo al cambio. Entonces, gestión del cambio. Y gestión emocional en cierta medida porque creo que, como os comentaba antes, porque alguien ha preguntado, está muy ligada la gestión emocional y la resistencia al cambio. Bueno, y también, por qué no decirlo, para los que seáis empresarios y queráis mejorar vuestra empresa, también es importante ese aspecto de formación técnica especializada.
de que una persona que esté dentro de la empresa pueda seguir creciendo dentro de la empresa, que no se quede anticuada, que no... Bien, creo que voy bien. Un poquito ordenado para ver los principales, pues en función, también un poco distribuido en función de esos roles que teníamos de empresario, directivo, ejecutivo y gestor, más o menos, ¿no? Y también un poco agrupados por temáticas, trabajo en equipo, visión y comunicación, incluso ahí, motivación, que bueno, lo he cogido una vez, pero podría estar en todo. Gestión emocional y liderazgo. Liderazgo es importante cualquiera que tenga un equipo a su cargo. Y gestión del cambio y gestión emocional. No sé si esta sería la mejor manera de hacerlo, digamos. Empezar por visión, seguir con comunicación. No sé si esa sería la mejor manera de hacerlo, porque tampoco sé el perfil de la gente que querría hacerlo. Quizá el camino, si es el empresario, sí, seguro que empezaría por aquí, aunque posiblemente luego saltar acá. Si son los equipos, haría fundamentalmente la parte del medio. Si son los trabajadores, sí estaría en esta parte, para empezar. ¿Sí? ¿Son muchos? Pero podría haber muchos más. Pero bueno, he seleccionado, yo creo que estos son los más importantes. Los aspectos más importantes, pues en base a ese tipo de estudios, también en base un poco a lo que vivís. No sé si vosotros, porque tengáis pequeñas empresas o los que trabajéis por cuenta ajena, veis un poco la realidad en esto que se plantea o lo veis como lejano. Yo creo que esto vale para cualquier nivel, ¿no? Y más ahora. Una cosa importante es que incluso para autónomos y búsqueda de empleo y demás, hay muchos aspectos que funcionan hacia afuera y hacia adentro, el liderazgo. Es importante tener liderazgo hacia adentro, muy importante. Muy importante. Motivación, automotivación, es muy importante. Una comunicación sana con uno mismo, muy importante. Eso está relacionado con la autoestima, ¿no? Sí, esta autoestima es por lo que yo sé, que no soy psicólogo y tal, pero bueno, tengo muchos compañeros psicólogos, es un campo muy hablado y muy poco conocido realmente, incluso desde la psicología. Se habla de seguridad, se habla de... Bueno, pero entrar en autoestima tiene muchísimas entradas y es complicado. Claro, es que autoestima es un término amplio y realmente tiene muchas entradas. Tu visión, al final autoestima, como lo que te quieres, tiene que ver con cómo ves el mundo en que te fijas, en que no cómo te ves a ti, pero no solo cómo ves, en que te fijas, sino cómo valoras eso que ves. Cómo valoras lo que ves fuera, cómo te valoras a ti frente a eso que ves fuera, que es una confrontación permanente. Y cómo te valoras a ti luego con tus resultados. Normalmente estamos muy acostumbrados a valorar resultados y menos procesos. De ahí que nos llevemos esos grandes disgustos cuando algo no nos sale. Y a lo mejor lo que hemos hecho es increíble. Pero no nos sale. A no valorar ese esfuerzo. Los americanos tienen muy asumido lo que estás comentando ahora. La palabra fracaso es que no la usan, ¿no? Siempre aciertan, porque claro, han llegado a un punto en el que no han conseguido el objetivo y han tratado de hacerlo 7 veces. Pero al final la séptima han dado, han aprendido en todo el proceso, en los 6 meses anteriores, se consideran todo positivo. Eso es un aspecto. Por eso ellos tienen esa tendencia a ser emprendedores y a emprender cosas nuevas, ¿no? Porque siempre creen que ganan, siempre creen que ganan. Hay que cambiar el criterio nuestro. Aquí una persona te dan una oportunidad. Si aciertas, va bien. Cuando aciertas, si estás fuera. O sea,
eso está También hay que saber aprender de eso, porque también estamos un poco acostumbrados. O sea, fallo y no digo me he equivocado y ha sido por esto y voy a hacerlo mejor. Fallo y fácil, lo más fácil es cagar. No ha sido esto. Hay por los dos lados, hay que aprender. Me parece que fue Edison. Bueno, fue Edison, quiero decir. Me parece que fue que hizo como, no sé si eran 10.000. Creía que eran 1.000, pero vaya, 10.000 intentos de bombilla antes de que saliera así, y le preguntó a un periodista que cómo se sentía habiendo fracasado 9.999 veces. Dice, no he fracasado 9.999 veces. He descubierto 9.999 formas de cómo no hacer una bombilla. Yo, un planteamiento aquí en la cara B, que estáis todos ahí enfrente, yo aquí detrás, un poquito marginado. El esquema, perfecto. Las herramientas, que lo valoro como herramientas para gestión, la línea que cojamos me parece bien. Lo que ahora cojo es, si lo traslado a la realidad y la vorágine del día a día, la rapidez con la que desarrollamos me lleva a que tengo las herramientas y que no me da tiempo a aplicarlas y la realidad me supera y no puedo aplicar esa... Cojo un proyecto y digo, vale, visión. Va más rápido el desarrollo social, empresarial, laboral de cada día que la posibilidad de utilizar todas las herramientas para que el objetivo sea el perfecto. Claro. ¿Me entiendes el planteamiento? Ahora, convénceme de que no, que tengo que ralentizar y yo que tenga que convencer a todo el mundo, ralentizar, decir, vamos a valorar bien, vamos a buscar una buena visión. Y el día a día, que nos enfrentamos todos, me lleva a que no me da tiempo a utilizar todas las herramientas y a lo mejor conseguimos malos objetivos por eso, pero ¿cómo consigo yo aplicar esas herramientas? Vale, esto es... no sé por dónde empezar. De entrada es una propuesta de talleres, ¿no? No es un curso, es decir... Sí, pero bueno... Vale, dentro de eso, tú priorizas, vamos, creo que es bueno priorizar. Si no tienes un proyecto de empresa y tú eres el empresario, por mucha vorágine que tienes vas a acabar mal sí o sí. O sea, no sé, dime tú cómo lo ves, ¿de qué te sirve correr si no sabes dónde vas? Sí, pero me enfrento a una situación, yo quiero todas esas herramientas, me parecen todas interesantes. La situación actual de crisis, la dinámica de conseguir objetivos rápidos para superar la crisis, por lo menos en el día a día, decir, bueno, yo he cubierto pequeñas metas, me lleva a que los resultados son malos, a que el producto que vendo no tiene la calidad que debería tener, y a lo mejor eso me lleva a agudizar más la crisis porque me enfrento con otros que han superado esas fases y no lo he superado. Entonces yo quiero saber cómo puedo aplicar bien todas esas herramientas, ralentizar si quieres el proceso y a la vez ser competitivo si quieres. Bueno, de entrada, cuanto más gente lo haga, mejor. ¿Por qué? Porque no es solo tu proceso, es un proceso conjunto. Cuando trabajas en equipo, bueno, luego son talleres que podemos hacer de forma bastante condensada, en la que se aprendan... Tú dices al proceso de integración de lo que se aprende en un taller dentro de la empresa. Sí, coger todo eso, que me parece perfecto, todos deberíamos tener esa formación, esa capacidad, y me voy a una frase que dijo, me parece que fue Chiqui Venegas, que estaban debatiendo, y dice, tú cuando tengas a un torturador delante, mírale a los ojos, porque la psicología le hará reaccionar y no te torturará. Y le dice, yo le miraba y me seguía pegando más y más, con lo cual su psicología no iba con la mía. Entonces, si yo tengo estas herramientas y no consigo transmitir no solo al equipo, a lo mejor inmediato, que lo puedo transmitir, a lo mejor hay que pensar transmitirlo al que tengo al lado y luego ya se irá extendiendo la red, pero si no, a transmitírselo al cliente final, como visión de empresa, pues me veo que el cliente me pide rapidez, pierdo esa capacidad de poder dar calidad. Vaya, esta oportunidad conlleva un riesgo, desde mi punto de vista. Hay una inversión de tiempo y de recursos que si tú quieres trabajar estas cosas, hay una inversión de tiempo y de recursos que es absolutamente ilimitable. Entonces, si tú ya estás aquí, probablemente te ahogues. Es una cuestión, y vamos, desde como yo lo veo, es una cuestión de decisión, oportunidad, riesgo. El proceso de integración, cuanto mejor es el ambiente en una empresa, más fácil es. Cuanto más gente entiende el proceso, viene a un taller y
todo el mundo, digamos, compila la misma información, más fácil es el proceso de integración. En un taller se puede hacer de 2 días, de 3 días, o se puede hacer de 4 horas, en función también de las necesidades, de lo que marca. Cuando uno conoce su empresa y ve dónde flaquea, es mucho más fácil trabajar un área. Cuando está todo mal, bueno, está todo mal. No, tiempo. Hay que darle una inversión, sí. Si el ambiente de empresa es bueno, suele ser mucho más ágil de lo que tendemos a pensar. Suele ser. Si el ambiente de empresa no es muy bueno, pues igual... En estos momentos cuesta decir esto, pero en una empresa hay formas de clasificar a los trabajadores y hay los que se llaman los terroristas, y a veces te los tienes que quitar de encima. En este momento es feo decir esto, pero es así. Igual, ¿no? Es función de cuál es el interés de la empresa por él y de él por la empresa. Si tú tienes mucho interés por una persona y ella no tiene ningún interés por la empresa, adivinan qué se va a convertir. Entonces, hay, claro, que hay muchos aspectos por donde empezar. Ahí, yo sinceramente, en ese aspecto lo que creo que es... Lo que pasa es que son dinámicas ya fuera de contexto de presentación de talleres y coaching a través de geólogos emprendedores y tal. Hacer un proceso de coaching empresarial dentro de una empresa es lo más rápido, lo más productivo y lo más potente, pero claro, es otro rollo. Suele costar bastante dinero, porque ir a una empresa, estar 2 días viendo el ambiente, hablar con los... plantear, si se puede plantear, un feedback 360 para conocer las opiniones de dentro y cuáles son los fallos, plantear qué vas a traer, qué consideras tú que se debe trabajar dentro de la empresa, negociarlo con la dirección y luego montar una serie de talleres y trabajar con personas en concreto de forma individual, procesos de coaching, porque son los motores del cambio. Eso cuesta dinero. Y tiempo. Y tiempo, pero bastante menos del que parece, ¿eh? Pero y tiempo. Sí, que a lo mejor es cuestión de arrancar. Sí, no, esto se hace... Igual la visita dura 2 días, el estudio se hace en 1 semana si la gente colabora y les va a quitar, o sea, el tiempo efectivo de la empresa es una persona que acompaña a 1 o 2 visitantes para ver la empresa, depende de lo grande de la empresa y demás. Esto puede ser 1 día, 2, depende. Luego, lo que la gente tarda en rellenar un cuestionario. Y luego de ahí, la negociación, que le quitas tiempo al directivo, al empresario que sea, se pactan los talleres, el tiempo para todos de los talleres, que suele ser corto, y suele negociarse si es dentro del horario laboral o fuera, porque es un beneficio para todos, pero eso ya es cosa del empresario. Y luego los procesos de coaching, que suelen ser muy ágiles, muy rápidos, suele durar 1 hora, de tiempo efectivo 1 hora de sesión, 4, 5, 6 sesiones, se pactan, porque en procesos internos se pactan, con una separación de 2 semanas entre una y otra, y total, que al final te juntas en 2 meses, no más. 2 meses para, digamos, arrancar y empezar ese tiempo, esas dinámicas. Con un proceso como el que te digo, esto es aparte, ¿no? Es un ofrecer unas oportunidades, perdón que solo le hablo a él, pero la pregunta supongo que era para todos. Sí, no, es para todos. Es una oferta de oportunidades para tú empezar a concebir cuando hablamos de esto, de qué hablamos, desde qué punto de vista y qué cosas pueden estar fallando o qué cosas pueden mejorar, porque a lo mejor no fallan, simplemente es una mejora dentro de tu dinámica de empresa, de tu dinámica de trabajo, de tu dinámica incluso como persona. De ahí, si necesitas apoyo, se puede acudir a un proceso personal, y si simplemente con eso te ha servido, pues claro, es una propuesta completamente distinta. ¿Sí? Bueno, ahí tenéis ahí se ha acabado un poco. Digamos que hasta aquí están los que están ahí, y algunos más que he querido poner como posibilidad de trabajar. Ahí podría haber incluso más, por si os interesa, son los que están incluidos en la hoja que os han pasado.
Pero como decía José María, les presento el cuestionario que tienen en la mano. Como decía José María, esta conferencia es un poco de nutrición al coaching, y ahí tenéis una propuesta y una valoración que queremos que rellenéis para la parte B de esta presentación, sí, que es el desarrollo de talleres, que es lo que nos ha presentado, y las herramientas que son de interés para desarrollar. Entonces nos interesa mucho que contestéis el cuestionario para estudiar nosotros la posibilidad de seguir trabajando con este tema. Solo una nota que quería comentaros es que los tiempos que he puesto aquí, que están reflejados ahí, son tiempos que yo considero mínimos. Si hay mucho interés por algún tema en concreto y queréis que se desarrolle más, estos son tiempos mínimos. O sea, no es en 4 horas vamos a contaros todo lo que hay que contar sobre liderazgo, bueno, ni mucho menos. Es un mínimo para poder transmitir una visión y digamos un sentimiento, porque de hecho hablamos de talleres y no hablamos de charlas o de sesiones, porque los talleres tienen una dinámica mixta te cuento dinámicas, te cuento un poco cuál es la perspectiva, la visión, qué significa esto del liderazgo, un poco de teoría sobre lo que basar cosas, y después se hacen dinámicas en las que tratamos de descubrir qué es lo que más de verlo, aprenderlo, interiorizarlo de forma muy rápida, y de que cada uno tenga la oportunidad de ver un poquito mejor qué es lo que a él le falla. Entonces ahí, pues eso, se hacen esas dinámicas de la PNL, que es otra herramienta de la programación neurolingüística de la que robamos cositas para el coaching, sí. Ahora mismo te lo cuento. No, resiliencia, bueno, es una palabra en realidad de origen mineralógico, ¿no? Es de los metales, ¿no? Que conste que yo también lo he preguntado, ¿eh? En realidad es una propiedad de los metales, que es la de recuperar su estado inicial después de aplicarnos una presión, una deformación. Pero se incorpora al mundo, lo incorporan los americanos o los ingleses, no sé, al mundo de la empresa, como la capacidad que tiene sobre todo los empresarios, de reponerse a los batacazos, a los fracasos, como lo queráis llamar. Oye, los cursos, por los que pudieran estar interesados, ¿los harías tú solo o sería un equipo? No, en principio yo tengo algunas áreas en las que me desenvuelvo mucho mejor, y aparte cuento creo que lo comentaron en algún momento, con un grupo de coaching en el que hay distintas especialidades, gente más con capacidad, sí, siempre contaría con compañeros, otras personas. Y luego otra pregunta que se me ocurre: ¿qué porcentaje de éxito atribuyes al coaching? Una cifra o una horquilla, por lo menos. Decir, vale, de cara a los objetivos, que puede ser, como para algunos de los que estamos aquí, conseguir empleo, hasta el que está en una empresa, decir, oye, cambiar la dinámica y enriquecer el funcionamiento de mi empresa. ¿Qué porcentaje de éxito? Bueno, el porcentaje de éxito, muy alto. Aquí ya tampoco puede... No, muy alto, yo te digo muy alto. Ahora, el tiempo de éxito va a variar mucho. Es un tema de compromiso del cliente, de la persona, con lo que quiere lograr. Entonces, mira, voy a aprovechar, ahora que me dices eso, para proponeros una dinámica de estas y saber a qué me refiero cuando hablo de, haremos dinámicas y tal. Cuando, bueno, ¿os apetece hacerla o no? Sí. Entonces, ¿te parece? Sí, no, por supuesto, tú mandas. Vale, yo os pido que cogáis los puños y los apretéis bastante, sin hacer sangre, no hace falta hacer sangre, pero que los apretéis. Entonces yo voy a ir contando una serie de cosas y por favor no los abráis, si los abrís hasta cuando yo os lo diga y como yo os lo diga, iremos abriendo primero uno, luego otro. Ahora simplemente apretar y un poco escuchar, ¿no? Bueno, esto es esto es una especie de símbolo de aquellas cosas a las que hoy nos sentimos agarrados.
Y nos agarramos además con mucha fuerza, y más ahora en el momento de crisis que todo tiembla. Y como todo tiembla, me agarro incluso más fuerte. Pero no sé sangre, en serio. No, me agarro incluso más fuerte. Y ahí estoy muy a gusto. ¿Qué pasa? Que bueno, a pesar de que somos primates y demás, lo de los saltos se nota mal. Es como estar agarrado a un árbol y en medio de una inundación. Básicamente es lo que nos pasa mucho. Estamos en medio de una gran inundación, agarrados a nuestro árbol y pasan árboles, pero no pasan muy cerca. Y sé de buena tinta que para pasar al árbol de ahí, primero me tengo que soltar. Si no me suelto, no llego. Está claro que si no me suelto, no llego. Total, que puedo pasarme la vida ahí planteándome que mi árbol es el que mola. Eso sí, voy para el barranco de cabeza, ¿no? Pero mi árbol mola. Lo mismo si arde. Si arde igual lo soltamos antes. Pero ahí como flota, mi árbol mola. Aquel tiene fruta y este no, pero con lo justo que estoy yo en mi árbol. A ir notando ahí la presión en los puños. Lo solté. Total, que tengo dos opciones, básicamente. Estoy ahí bien agarrado. Tengo dos opciones como tengo dos manos. Estoy ahí que me da miedo y es natural. Y el miedo no es ningún enemigo, es un amigo, nos avisa de que sí, es peligroso, que salte, me caiga al agua. Es bueno. Y tengo miedo. Ahora, si me quedo en este árbol, me voy a ahogar. Me voy a ahogar o me voy a morir de hambre, no sé, aquí tenía fruta y no iba para el barranco. Esto lo tengo claro. Puedo atenazarme por el miedo y empezar a abrir lentamente, y podéis uno de los puños, empezar a abrirlo lentamente. Y van a seguir pasando. Y bueno, yo ahí de entrada ya estoy bastante más inseguro. ¿Por qué? Porque ya no tengo tan bien apretado, pero todavía no he soltado. Y luego encima, no sé a vosotros, pero a mí me duele la mano. Una barbaridad. O bien, puedo soltarme y salir. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Bueno, la otra era de golpe. Yo estaba aquí ya, me quedaba en el árbol. ¿Cuánto tiempo va a tardar una persona en conseguir su objetivo? Pues depende de él. Y esto ya para terminar, pues lo que estaba comentando de la PNL, dice que tenemos tres canales fundamentales de aprendizaje: el visual, el auditivo y el kinestésico. Claro, por la vista, por la lectura, lo que vemos, fichamos a las personas como vestidas, como tal, por lo que oímos, normalmente, yo soy muy auditivo, normalmente muy estructurados y demás, y todo lo demás. En general lo que sentimos, pero bueno, incluso relaciones con olfato, con contacto, pero bueno, en general hablamos de cómo nos sentimos con las cosas. Como veis, esta dinámica, y es lo que se hace en muchos talleres, en esta en concreto utilizamos las tres. Yo os estoy contando algo y a veces estoy haciendo gestos y estoy viviendo, estoy entrando a los auditivos y a los kinestésicos, pero como además como lo estáis haciendo conmigo, vais y sentís que de qué hablo. Da igual que no me entiendas, lo estás sintiendo. Pues un poco esa es lo de mezclar la teoría con dinámicas, aunque esto es un ejemplo un poco mafia, que luego los otros son más, a lo mejor hacer roles y otra serie de cosas, pero es un poco la forma en la que se desarrollan los talleres. Teoría y práctica para ver cómo te sientes y qué es, cuáles son tus opciones y demás. ¿Sí? Bueno, pues yo, como un poco moderador que he hecho la función aquí, darte las gracias porque me ha parecido, creo que todos tenemos ya una visión del coaching bastante más real. La mayoría entrábamos aquí con una visión de a ver qué nos encontramos, a ver qué es esto. Evidentemente no es una píldora de solución, pero sí es una línea de trabajo que puede ser interesante. Espero que la propuesta de cursos o de talleres que planteas sea de vuestro interés
y agradeceros a todos el haber estado presentes y a José María por habernos introducido en el coaching. Pues muchísimas gracias. Al final no había pasado las preguntas, pero... Ahí hay unos vídeos que yo, por lo menos, a mí me gustaba uno, el del ratón me gusta, porque refleja un poco la realidad. Sí, es que... José María traía otro, que creo que también es muy interesante. Pero ese es más ñoño. Pero el mío es más ñoño. Bueno, el del ratón. El del ratón me ha gustado mucho, es de propuesta de Enrique Pampliega y refleja un poquito la realidad en la que estamos y que viene a apoyar el planteamiento de José María. Vivíamos unos años de bonanza, teníamos de todo, pero la realidad nos ha puesto en otra situación. Esa es la realidad. Y ahora, propuestas como las de José Mari o José María nos deben... ¿Sí? Ya para la próxima, Polo. Bueno, pero... La decisión de cada uno. Bueno, es una marca publicitaria, como es extranjera, no... pero viene a reflejar un poco la situación en la que estamos y que propuestas como la de José María nos pueden fortalecer individualmente y de forma colectiva e intentar salir un poco de ese ambiente que se reflejaba pesimista general, pues que hagamos del pesimismo hagamos fuerza y seamos positivos. Muchísimas gracias. Me he dejado abajo las tarjetas. Gracias. No, que tengo abajo las tarjetas, ahora los dejo por ahí, por si queréis. Una pregunta, sí.